Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Walter y les voy a contar un poco en estos 10 bloques online de charla con respecto a los cruceros y los viajes en cruceros, ¿ya? Para que me conozcan un poquitito, mi nombre es Walter Tenú, soy casado, tengo 2 hijos y he trabajado más de 20 años en compañías de cruceros, cruceros masivas, cruceros fluviales, cruceros de lujo, en diferentes destinos, así que tengo una idea bastante grande de eh, los cruceros, de los viajes en cruceros, sus clases, sus diferencias, si vale o no vale la pena viajar. Y todo esto va a depender un poco de los destinos, dónde queremos ir, si son más hacia continentes o más hacia islas, si es Caribe, etcétera, que lo vamos a ir viendo en otros bloques, ¿no? Em, en este primer bloque quiero contarles un poco de, am, del barco, de lo básico de un barco, que todos tienen lo mismo, todos se construyen de la misma manera, todos tienen cosas básicas con los cuales se empieza de ahí hacia arriba, digamos, dependiendo a dónde quiere ir cada compañía, si es una compañía de lujo, si es una compañía masiva, si es una compañía vacacional, si es una compañía dirigida a niños, si es una compañía que va más hacia las islas, si es velero, si es un yate, si es un fluvial, todos tienen sus diferencias, pero hay una base, que es lo importante. Todos cuentan con un medio de entretenimiento, que puede ser una piscina y un teatro, por ejemplo. Todos tienen un bar, ya sea adentro o afuera. Todos tienen por lo menos un restaurante. Todos tienen enfermería. Todos tienen todas las salas de máquinas y de almacenaje, ya sea de alimentos, de agua o de aguas residuales. Todos tienen un puente de mando, todos tienen un salón central donde generalmente la gente se reúne y ahí por lo general está la recepción, por ejemplo. Es el eje central donde une todo el barco. Eh, todos tienen servicio de habitación, ¿ya? Todos tienen una cantidad de camas que va a depender un poco hacia dónde va dirigido mi barco. Ese es como generalmente la base. Y de ahí hacia arriba y va a depender de, como les decía yo, si es un masivo o si es uno de lujo o un upper premium, y ahí van a empezar las diferencias, ¿ya? Tanto el servicio que ofrece el personal como lo que yo encuentro arriba del crucero, ya sea por entretenimiento o por servicio directo. Ya si tienen o no tienen spa, gimnasio, casino y todo lo que encontramos en los cruceros más grandes que hay en este minuto. Eh, También esa característica va a definir si es un barco vacacional, si es un barco de excursión, de expedición, o si es un barco para niños, como le contaba, o solamente adultos, que también hay algunas opciones en este minuto eh, que van solamente hacia los adultos. Eh, esta clasificación generalmente yo la veo como una pirámide, como una clase como los aviones, por ejemplo, que tenemos primera business y turista. Yo lo veo un poco así. Ya es una pirámide donde tenemos 3 secciones bastante importantes. La primera, como en el avión, vendría siendo la primera clase. Nosotros tendremos lo que es lujo, donde hay algunas compañías bastante interesantes de conocer, especialmente aquellos que quieren gastar un poquitito más de dinero, no quieren algo masivo, pero tampoco quieren ir solos, no quieren arrendar un yate, sino quieren servicio, quieren pasarla bien, pero quieren algo eh, personalizado, algo para uno, digamos, ¿ya? Después tenemos esta clase business, que es como la mitad de esta pirámide que les digo yo, donde están los upper premium, que son barcos quizás igual de pequeños que los de lujo, pero no alcanzan a tener el nivel porque no ofrecen las mismas cosas que ofrecen un lujo, porque tienen otras cosas más que los lujos no tienen, por ejemplo. Ahí vamos a hablar un poquitito de eso también. Y después tiene esta gran base que vendría siendo la clase turista, que yo le llamo masivos, que están todas las compañías que uno conoce, ¿ya? Royal, Celebrity, Carnival, Costa, MSC, Norwegian Cruise Line y un montón más, ya que son esta base grande de cruceros masivos, ¿ya? Eso es más o menos, es lo más fácil, porque en los barcos es muy difícil categorizarlos, perdón, con estrellas,
ya como 4 estrellas, 5 estrellas, 6 estrellas. Porque va a depender un poco de los servicios. De repente hay dentro de los mismos lujos o mismos Apple Premium o mismos masivos, estos turistas que yo digo yo, que están un poquitito más arriba y un poquitito más abajo, pero siempre de una misma sección. Y ofrecen más o menos servicios que otros y siguen siendo lujo, por ejemplo. ¿Ya? O siguen siendo masivos, un poquitito mejores, un poquitito peores por los servicios, por un montón de cosas que vamos a estar conversando un poquitito en eso, ¿ya? Y después hay una especie de subclase dentro de esta gran que son dependiendo hacia dónde van. Están los vacacionales, están los que van a las islas, los expediciones, los, eh, los que van ¿cómo se llama? De expedición y los que van de exploración, que son distintos. Hay unos barcos científicos vacacionales o científicos de expedición. Y dentro de esto también tienen lujo y no tienen lujo, por ejemplo. ¿Ya? Después están los fluviales, que son los que navegan por ríos. Eh, Después hay unos yates, yates masivos y yates de arriendo. Hay unos que son exclusivos para eh, lagos, por ejemplo. Hay barcos que se pueden encontrar exclusivamente en el Mississippi, que son vacacionales, pero tienen algo distinto, ¿ya? Tienen una reminiscencia antigua que los hace atractivos para cierto grupo de pasajeros y que de repente uno no conoce. Entonces también hay diferentes clases dentro de estas grandes clases que yo les nombré, ¿ya? Entonces para comenzar les voy a contar un poco de el barco en general, cómo se maneja las medidas y cómo se construye para tener una idea de cómo va, ¿ya? Los barcos se construyen igual que un Lego. Son piezas prefabricadas. Y en estas piezas prefabricadas, que son grandes extensiones, déjenme ver si tengo por aquí una fotito para mostrarles de cómo son estas secciones. Por ejemplo, aquí se puede ver esta. Esta es una sección media de un crucero que va sobre esta otra que está acá abajo y se van conectando después, las van soldando los tubos, van soldando las paredes y sobre esos espacios que están al medio generalmente van instaladas después las habitaciones, los pasillos y todos los servicios que uno necesita en el barco. Ahí por ejemplo están los motores que van generalmente en la parte de medio bajo del barco, ¿ya? Así un poquitito se van armando. Acá hay una cabina prefabricada. De repente si uno ha viajado más en un crucero, se da cuenta que hay algunas compañías que tienen ciertas cabinas muy parecidas a otras, porque son prefabricadas, son estas que se ven acá abajito, ¿ya? Estas ya vienen listas. Entonces básicamente en esta gran estructura yo meto estas cabinas prefabricadas y después conecto por arriba y por abajo la luz y el desagüe y todo ese tipo de cosas. Todos los barcos, como les contaba, tienen servicios básicos y tienen esta piscina básica y el restaurante y el puente de mando, la enfermería, obviamente las habitaciones, un lugar abierto hacia afuera, por ejemplo, al lado de la piscina o alrededor del barco o la parte superior. Todos tienen esto, o la gran mayoría, dependiendo del tamaño, obviamente. Pero también hay ciertas cosas que uno no sabe. Por ejemplo, tienen morgue, tienen una especie de, no sé si llamarlo cárcel, pero tienen un lugar de la policía especial. El puente de mando tiene una sección especial para poder atracar en los puertos, que generalmente uno no los ve, pero sí tienen el piso de vidrio para poder mirar cuando el barco atraca hacia los muelles. La cantidad de barcos salvavidas depende de la cantidad de pasajeros y no todos los barcos salvavidas va a llenar o va a ocupar la gran cantidad de pasajeros, porque no solamente son los barcos salvavidas, sino que también hay lanchas, hay balsas, hay balsas inflables que están también arriba del barco. Todo esto está regulado
por una empresa que se llama SOLAS, esa es la sigla, que ve la seguridad de los tripulantes y de los pasajeros arriba del navío, ¿ya? Todos los tripulantes tienen que tener, aparte de manejar el barco y el servicio que hacen y las máquinas y todo eso, un entrenamiento para apagar incendios y de primeros auxilios. Todos, no hay ninguno que no sepa. Cada sección del barco, como estas que yo les mostré que eran prefabricadas, tiene que tener una puerta cortafuego. Todas, ¿ya? Porque eso va a impedir de que cuando haya algún incendio o algo, se propague por el barco. Después, el barco de repente, hacia dónde va dirigido, por decirlo de alguna manera, si es a Caribe, si es a alguna isla o si es al Atlántico Norte, tiene una estructura diferente en la parte frontal, en esto. Este, por ejemplo, está diseñado hacia un barco vacacional, hacia un barco que no va al Atlántico Norte por la forma de adelante. Esto de acá, que se llama vulva, rompe la ola y la distribuye hacia los lados para que el barco no se mueva así. Pero los barcos del Atlántico Norte, esta parte es mucho más empinada, es mucho más alta y con una especie de filo, porque las olas del Atlántico Norte son muy altas. Entonces, en vez de romperla con la vulva y tirarlas hacia abajo, las corta y el agua cae por arriba del barco hacia afuera, ¿ya? Por ejemplo, los barcos de la Cunard, el Queen Mary, que lo hemos visto acá cuando ha venido a Valparaíso, es un barco muy alto, con un frente muy amplio. Y es por eso, porque va dirigido a esa ruta que es un poco complicada por las olas, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar básicamente de los barcos? Tenemos las medidas, se me había olvidado contarles las medidas. Tenemos las medidas que son la manga, que es el ancho general, porque va a depender si es adelante o atrás, puede ser más ancho o más angosto, pero manga se llama el ancho del barco. Después tenemos el calado, que el calado básicamente se mide desde la línea de flotación, que es esto rojito que está acá, hacia abajo. Generalmente los barcos fluviales, marítimos, tienen un calado de 3 o 4 pisos hacia abajo, donde hay mucho servicio y parte de funcionamiento del barco, no así los fluviales, por ejemplo, o los barcos que van hacia islas, por ejemplo, que no pueden tener un fondo, por decirlo así, muy grande, porque el fondo del mar es muy bajito. Después tenemos lo que nos hablamos del largo, que vendría siendo la eslora, el largo total, de la punta del barco a la parte de atrás, ¿ya? Del barco es la eslora. Y tenemos la proa y la popa. Y el port side y el starboard side, que vendría siendo la izquierda y la derecha, dependiendo de cómo yo mire el barco, ¿ya? Eso en general, todos los barcos tienen lo mismo, como le contaba. Todos los barcos tienen esa base hacia arriba. Con respecto a las clases, hablamos que habían estas clases de primera, business y turista o masivos, ¿ya? Que es lo que uno ya más conoce. Y con respecto a esto vamos a entrar a hablar un poco de qué es lo que yo busco en mi barco, en mi viaje, para poder decidirme hacia dónde ir y qué compañía tomar. Generalmente si yo quiero irme al Caribe, yo pienso en un resort donde hay una playa increíble y todo incluido y básicamente lo único que quiero hacer es levantar la mano para tomar servicio. Ahí estamos hablando de barcos masivos, especialmente los que se especializan en cruceros al Caribe, que es lo que más uno conoce, que generalmente salen de Miami o generalmente salen desde algún puerto de Latinoamérica, como puede ser México o Panamá o Colombia, que hay algunas compañías que salen de ahí, y más o menos ofrecen eso, el mar Caribe, el descanso tropical, ¿ya? Entonces ahí hay dos clases de cruceros masivos. Ya tenemos uno un poquitito más turista, que está más centrado en la diversión más que en el servicio, donde te ofrecen pasarlo muy bien, mucha fiesta, comida, bastante comida, tragos y conocer
puertos específicos, ¿ya? En un crucero de 7 noches son alrededor de 4 puertos los que tú visitas. Después están los de Miami, que es más o menos algo similar, eh, pero al ser rutas un poquitito más largas, porque Miami está un poquitito más arriba, te ofrecen algo más. Por lo tanto, ahí el barco vendría siendo un poquito más grande y te ofrecen más de una piscina, más de un bar, aparte del entretenimiento a bordo. Tienes entretenimiento en cubierta, tienes un restaurante buffet más uno clásico, digamos, de menú, sentado, por decirlo así. Eh, y ahí empiezan las diferencias, especialmente en el masivo, empiezan las diferencias con respecto a lo que te ofrecen, ¿ya? Eh, porque ahora, en este minuto, los masivos ya no les importa tanto la ruta, sino el atractivo vendría siendo el crucero. ¿Qué es lo que yo encuentro en el crucero que me hace elegirlos? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo blog. ¿Qué es lo que voy a encontrar en los cruceros masivos? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuáles son los más básicos? Como lo que les conté de que sale desde Panamá, a los más eh, interesantes o más grandes, ¿ya? Estos de 6.000 personas y qué gracia tienen y cuál es su diferencia y qué nos gusta, ¿ya? Y ahí les voy a nombrar algunas marcas sin hacerle propaganda ninguna, pero les voy a contar qué es lo que encuentro, cuáles son las diferencias y qué gracia tienen estar en un barco tan grande o estar en un barco tan chiquito, ¿ya? Les agradezco la atención, espero que esto les pueda haber dado una idea de cómo van a ser estas charlas y de qué son los barcos y nos estamos viendo en la próxima. Bye.